por cronograma a través de una estructura, unos lineamientos, una planeación estratégica. Para esta semana número 6, tenemos contemplado trabajar todo lo pertinente al marco teórico, ¿cierto? Donde yo lo tenía. Entonces, dentro de ese marco teórico que nosotros vamos a trabajar dentro de nuestra asignatura de procesos de investigación, de elaboración de esa fundamentación, de esa conceptualización epistemológica, nosotros vamos a identificar que existe ya un protocolo en el cual se va a guiar nuestro trabajo de grado o nuestro documento para presentar, ¿cierto? Que es como nuestro objetivo de este semestre. Entonces, ustedes empezamos a partir de una problemática, o sea, una temática tentativa, se estructuró un problema que ustedes mismos ya lo definieron, saben en qué consiste, cuáles son esas variables que afectan el problema, cuáles son esas causas, cuáles son esas consecuencias, lo estructuraron también que ya saben, o sea, a dónde van a orientar la solución tecnológica. Posteriormente plantean unos objetivos que ustedes muy bien los conocen, los hicieron, son esa estructura que es la razón de ser del problema, donde aparece el objetivo general y unos objetivos específicos que son aquellos que me van a dar respuesta, cuya sumatoria me va a dar respuesta al objetivo general. Por lo tanto, el objetivo específico se puede mencionar como un desglose de objetivos y de actividades que me van a conllevar al desarrollo, a la culminación del objetivo general. Posteriormente trabajamos una justificación. En la justificación ustedes lo que generan son la argumentación de las razones del por qué lo quieren hacer. Estas pueden ser unas referencias o unas razones tanto orientadas por parte de ustedes, o sea, bajo una tendencia de decir, bueno, yo lo quiero hacer por estas razones, o se pueden referenciar en otros autores, o sea, pueden decir, lo queremos hacer porque según tal persona dice que esto debería tener, porque según otro texto dice que esto debería utilizarse, entonces miren que tenemos doble opción de escritura, que cualquiera de las dos las pueden tomar, perfecto, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque es una justificación desde su requerimiento tecnológico para solventar una necesidad. Y entramos como en la parte de los marcos de referencia, que estamos como en la semana anterior, que ya hablamos sobre el marco teórico, cuáles eran las características importantes, por qué es necesario trabajar ese marco teórico, y ahora que vamos a trabajar como esa parte de los siguientes marcos, para poder tener hasta este momento ya, o sea, la primera parte de mi proyecto tiene que ver con el problema, objetivos y justificación. Y la segunda parte del proyecto tiene que ver con esa parte de los marcos de referencia, para así terminar este primer periodo o este primer corte con esta información de la estructura, en los primeros y el segundo paso, para posteriormente en el segundo corte enfocarnos en lo que es la metodología y la parte del diseño administrativo. Para Dios mediante, ustedes finalizando el segundo corte ya tengan su propuesta y solamente en el tercero, pues ya si vamos por tiempo, nos dediquemos solamente a hacer la presentación de las diapositivas de su exposición, porque ya debemos programarla con tiempo, con anticipación. Yo tengo que entregarles, ustedes saben que por un protocolo de entrega, usted me entrega hoy a mí el documento, yo tengo una semana para evaluarlo porque no tengo ahorita la disponibilidad y disposición, bueno, la disposición uno la tiene, pero yo tengo que hacer un proceso de revisión muy juicioso, muy exhaustivo de su proyecto. Yo tengo que identificar signos de puntuación, estructura, márgenes, referenciación, comparación entre la referencia y la bibliografía y hacer un análisis de todo lo que ustedes me entregan, pasarlo por un programa, un software de plagio. Y ahí me voy a dar cuenta qué porcentaje de plagio tiene, se lo reenvío y hasta que usted no me entregue esa propuesta pulida, yo no le doy mi aval. Cuando ya tengan mi aval de construcción de esa propuesta, por eso tenemos que avanzar rápido,
¿cierto? Por eso no quiero llegar hasta el final, porque puedo ser que vaya trabajando con unos y así como miro, hay unas personas que yo les puedo dar el aval de su propuesta ya esta semana o se las puedo entregar en una semana posterior. Entonces, ustedes miren a ver en qué momento se haría ese ejercicio. Y posteriormente, pues yo ya, después de hacer esa metodología, perdón, aquí, hacer entrega a jurados. Entonces, ahí cuando yo ya identifico, ¿cierto? Que ya tenemos la estructura armada con sus respectivas bibliografías bien articuladas, manejo de Mendeley, o sea, que todo esté bien estructurado, yo le doy mi aval y yo lo presento al asesor. Le digo, bueno, ahora sí, lléveselo a su asesor, que si él quiere, si él ha venido juicioso trabajando con usted y le da el aval el mismo día, perfecto. De lo contrario, él tiene una semana, por eso hay unos cronogramas específicos para hacer ese proceso, ¿cierto? Porque también va a necesitar hacer un análisis riguroso desde la parte conceptual y teórica, y él simplemente me manda a mí, ¿cierto? Por medio de ustedes, por eso ustedes deben estar ahí pendientes de su asesor, él me envía una carta de aval, él me dice, señor Fabio Gómez, como asesor del proyecto tal, tuve el ejercicio de hacer la evaluación de la estructura y contenido y me permito dar el aval o dar autorización para que este proyecto pase a jurados. Si yo tengo esa carta de su asesor, téngalo por seguro que yo me encargo de asignar o de pasarle a jurados. Hasta que yo no la tenga, yo no puedo hacer ese ejercicio. ¿Cómo le paso si no me da el aval el asesor? Entonces eso me pone a mí de manos cruzadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo ya puedo darles unas correcciones. Listo, el asesor les hizo otras, pero yo necesito verificar. ¿Quién se conectó? Nadie. Yo necesito verificar que el asesor cumplió con su trabajo. Entonces, el asesor mira horas que usted se ha reunido con él, el asesor identifica el proceso que ha venido trabajando. O sea, un asesor en este momento ya debe saber que usted que está construyendo su marco teórico, ¿sí? Ya teníamos una base del semestre anterior, pero ahorita vamos a avanzar un poco más. Entonces, dentro de esos marcos de referencia, podemos identificar que está como esta estructura generalizada para cualquier proyecto, bien sea de investigación, de desarrollo, de innovación, de negocio, ¿cierto? Donde ustedes van a manejar un marco teórico, que es el que nosotros ya lo estábamos trabajando, un marco conceptual, que en algún momento, pues nosotros, para que ustedes lo conozcan, esta es la estructura, pero nosotros estos dos los tenemos en sí como fusionados, los tenemos regulados. ¿Para qué? Para que el estudiante no solamente porque hay unos que se enfocan en la teoría, otros se enfocan en el concepto. Pues sería interesante que hablen de la teoría y el concepto, ¿cierto? Tenemos un marco histórico o podemos hablar un marco de antecedentes, que pues algunos lo tienen, o marco de referencias, ¿sí? Y tenemos el marco legal. Y como eje principal de esto tenemos lo que se conoce como el estado del arte. Entonces, ¿qué es el estado del arte? El estado del arte que vamos a trabajarlo son unos antecedentes que se pueden presentar para su proyecto de investigación o de desarrollo. ¿Cuáles son esos antecedentes? Es simplemente identificar qué otros trabajos hicieron pertinentes a su proyecto. O sea, ustedes no son los únicos que están desarrollando ese proyecto. Ustedes pueden identificar que otras facultades de ingeniería o proyectos, o bueno, facultades o programas afines, tienen que haber trabajado. Ejemplo, si yo voy a trabajar acá algo de energía fotovoltaica, no voy a ser el único en paso. Antes, o han habido antecesores
bien sea en Nariño, hablando de ese proyecto, de esa temática, en ingeniería electrónica, hay ingeniería electrónica hay en la de Nariño, hay en el CESMAC, y si yo voy a preguntar cuántos docentes y cuántos estudiantes han hablado, han investigado sobre energía fotovoltaica o energía alternativa, hay bastantes. Me voy también como que hay electrónica en la autónoma, allá también hay. Me voy a buscar en ingeniería electromecánica, que también hay una biblioteca, un repositorio bibliográfico en la Antonio Nariño, también lo hay, que en el CESMAC también. Ingeniería mecánica, ellos no son ajenos a la parte, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Fotovoltaica o de energías alternativas, también tuvo que haberlo trabajado. Y eso que estoy hablando de mi contexto, ¿qué pasa si yo hablo en Cauca, en Valle, en Bogotá, en Antioquia, ¿sí? En Barranquilla, en todo Colombia, en el Ecuador? Entonces miren que esas investigaciones ya las hay. Entonces yo tengo que mirar, bueno, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Qué otros han investigado sobre el tema? Esa es la pregunta. ¿Qué otras personas han indagado sobre el tema? Para que eso me ayude a mí a fortalecer, porque ustedes tienen que tener un punto de partida. Sí, es interesante trabajar el tema de la energía fotovoltaica, pero a ver, ¿qué aportes hicieron los demás? ¿Qué encontraron? ¿Qué dedujeron? Ah, que nosotros acá trabajamos algo sobre la parte del inversor. Bueno, en otras partes, ¿qué ha pasado con esos inversores? ¿Será que sí les dio resultado? ¿Será que no les dio resultado? Es más, en ingeniería ambiental hay proyectos de energía fotovoltaica, ¿cierto? Y de pronto ellos no es como del tema, o sea, del tema de la construcción, pero ellos pueden decir, no, es que yo me asesoré de un ingeniero que eso simplemente se compra estas características y la monto y listo. ¿Qué otro observamos en el estado del arte? El estado en que se encuentra el problema de investigación, o sea, bueno, ¿qué está sucediendo en la actualidad? Yo puedo encontrar múltiples trabajos sectorizados donde me van a dar como esa información de qué está sucediendo. La investigación documental, importantísimo, porque usted a partir de eso tiene que hacer es una lectura, porque no todo proyecto, no todo artículo, no todo documento me va a servir como objetivo del estado del arte, sino que yo debo es hacer una selección y una clasificación de esa información. Tengo que tener una producción, lógico, porque usted al hacer una extracción de esa información, un análisis, una recopilación y poderla plasmar dentro de su proyecto, entonces eso se lo conoce como una producción teórica o metodológica. ¿Por qué? Porque usted puede dar unas pautas, bueno, cómo desarrollar un estado del arte. Entonces, primero, identifico más de 60 autores con estos temas, de los cuales 30 van a ser nacionales y 20 internacionales. Una vez que ya identifico estos 50, voy a enfocarme o los voy ¿cómo se llama? A separar por áreas. Entonces, los unos que sean energía fotovoltaica en hogares, el otro en escuelas, en el otro energía alternativas. Y desde ahí empiezo a sacar y articular un nuevo conocimiento. Y ese estado del arte lo que hace es enriquecer su proyecto de investigación y prácticamente evita repetir investigaciones ya realizadas, que eso es lo que está sucediendo en algunos casos. Y estamos mirando que usted se encuentra por ahí una tesis y lo que quiere es como transcribirla o hacer el mismo procedimiento, no, porque es así a nivel internacional. No, lo que pasa es que yo la puedo tomar como referente, como estado del arte, pero yo voy a construir mi propio documento. ¿Por qué? Porque el día de mañana su proyecto va a ser de referente para el estado del arte de otros proyectos que van a avanzar. Ustedes tienen la ventaja que hasta el momento son muy poquitos los proyectos de mecatrónica, pero yo creo que van a venir otros más adelante, ¿cierto? O perdón, detrás de ustedes vienen que en un futuro van a decir, profe, a mí me interesa hacer algo de energía fotovoltaica. Entonces nosotros no podemos decirle, no, no lo haga, ni tampoco decir, no, es que eso ya se hizo y no les funcionó. No, hágalo, tome como referencia su proyecto de sus compañeros, miren qué hicieron ellos y usted ahora en qué lo quiere aplicar. Pero hay que referenciarlos a ellos. Entonces miren que ustedes se convierten en autores, ¿cierto?
de esa información que otras personas la van a utilizar. Entonces, cuando usted está construyendo el estado del arte, se hace una serie de preguntas. Entonces, en primer lugar, ¿qué se hace? Uno podría decir, bueno, ¿qué tanto se ha investigado? A ver qué tanta información hay referente al tema. Ah, que investigaron energía fotovoltaica para una comunidad indígena. Excelente. No, que desarrollaron un nuevo sistema de adquisición de energía de transformación. Ah, bueno, que otros diseñaron un inversor de mayor capacidad que sea mixto y que pueda funcionar. Ah, perfecto. Que otros dijeron que no, que la ubicación de paneles solares en la ciudad de Pasto no funciona. Perfecto. Miren que todo esto es mi información que yo la debo recopilar, o sea, no es llegar a decir, a ver, me meto a Google Scholar y coloco energía fotovoltaica, enter, el primero, listo, ese es mi estado del arte. No, yo tengo que verificar qué tanto se ha hecho, quiénes lo han hecho, a ver, en qué universidades. ¿Será que esa información es verídica? Ah, bueno, que la Universidad Nacional nos lleva muchos años de ventaja. La Universidad Piloto también. Y de pronto hasta ellos ya están haciendo una implementación, ni siquiera el desarrollo, sino ya la implementación de un panel solar o de un sistema de energía fotovoltaica, no sé, me imagino, en un carro, en un vehículo. Ah, bueno, entonces yo tengo que informarme de eso y a ver cómo lo están haciendo, para ver si eso me sirve. ¿Será que existen vacíos? Entonces, cuando yo hago esa comparación, puedo darme cuenta que existe un vacío que yo puedo entrar a investigar por ese lado. O sea, en el estado del arte no es un trabajo final, sino que el estado del arte debería articularse de la misma manera con el problema. ¿Por qué? Porque yo estoy verificando a ver qué es lo que está sucediendo y qué brechas se encuentran en ese conocimiento. Ah, mira, que todos han hablado sobre energía fotovoltaica, pero nadie me habla de energía fotovoltaica para un estadio de fútbol. Entonces mi idea sería irme por ese lado, ¿cierto? Sería una de las alternativas. ¿Qué más me encuentro en el estado del arte? ¿Qué logros han encontrado estas personas? O sea, ¿cuáles fueron sus aciertos? Cuando yo les hago esa tabla o esa matriz metodológica del estado del arte que les digo aportes o conclusiones y el estudiante pone aportes y conclusiones, no es lo que, o sea, ellos es tomarle la conclusión, sino como yo hice una investigación documental muy seria, yo conozco que ellos encontraron unos logros muy significativos, por ejemplo, en el tipo del cableado que yo debo utilizar para hacer energía fotovoltaica. Entonces, así yo ya tengo esa información y no voy a estarle preguntando al asesor, vea, ¿cómo será de hacerlo? ¿Cierto? ¿Qué logros han conseguido con ese proceso? ¿Desde qué dimensiones? O sea, cómo se fue trabajando esta información o este proyecto, cuál era su enfoque, cuáles eran sus beneficiarios. Esas situaciones yo tengo que encontrarlas. ¿Y qué aspectos le faltan por abordar? Muchas veces las personas hacen documentos y a ustedes mismos y uno les dice, listo, conclusiones, pan. Y al final pone recomendaciones. Entonces en las recomendaciones muchos proyectos dicen, se identificó que este proyecto es tan efectivo que podría servir para una hidroeléctrica. Se recomiendan futuras exploraciones o investigaciones hacer este tipo de aplicaciones. Él ya me está dando esa información, entonces, ve qué interesante, ¿por qué no lo planteamos para una hidroeléctrica? Un ejemplo, ¿cierto? Entonces, como definición, nos dicen que un estado del arte es una investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado, o sea, usted va a acumular esa información y que está escrito dentro de un área específica. O sea, yo no me voy a basar a buscar información que no tenga que ver con mi proyecto. Que sí, que su proyecto es de energías alternativas, pero ¿para qué me sirve buscar un proyecto que tenga que ver con energía eólica?
No, porque pues yo sé que eso es una energía alternativa, pero si yo me voy a enfocar en la energía solar, pues busquemos de energía solar, ¿cierto? Por eso es una revisión tan detallada y cuidadosa de toda la documentación que se trata sobre un tema específico. Y esta me permite, o se lo puede identificar como una información específica que se encuentra en el avance del ejercicio de su conocimiento. O sea, cuando usted está desarrollando su proyecto, uno de los avances es de tener definido su marco, su estado del arte. Entonces, por eso, en esto nos vamos a tener o sea, me voy a centrar mucho, porque si no es llegar a decir, sí, es que son estudiantes de pregrado, dejémoslos que hagan con 5 o 6 referencias. Bueno, digamos, por tiempo, por disposición, pero no, la idea es que ustedes tengan, bueno, si uno habla desde una maestría, un estado del arte se constituye con más de 50 referencias. Un doctorado les piden más de 80, ¿cierto? Ustedes, pues lógico, tienen que hacer un análisis documental, pero no se van a ir tan específico como en el punto, pero por ahí se tienen que ir orientando. Entonces, que saquen unas 10, unas 20, bueno, perfecto, ¿cierto? Y tampoco voy a coger, como he visto en algunos, que hacen control C y control V, y la copian y la pegan. No, chicos, la idea es que ustedes ese cuadro, ese lo articulen de tal manera que sea entendible. Póngalo en una hoja de forma horizontal. Entonces ya ahorita miramos cómo uno puede estructurar esa parte. Yo creo que se lo sabían en el formato que les envié. Ahí está, el estado del arte aparece de forma transversal o en este caso horizontal. ¿El estado del arte se lo puede tomar como antecedente? Sí, porque un antecedente dentro de un proyecto de investigación o de resultados es un resumen de los resultados que fueron encontrados por otros investigadores sobre temas semejantes. O sea, no necesariamente deben ser exactos, pero pueden ser temas, no sé, similares. A veces el estudiante dice, profe, es que no hay información, somos los únicos. Bueno, si ya llegan a esa conclusión de que son los únicos, pero puede ser que hayan temas relacionados. Entonces, en ese caso sí podría decir, no energía fotovoltaica, sino desarrollo de un sistema de baterías de energía alternativa. Bueno, no sé. Y es decir, o sea, lo que estamos buscando son proyectos referentes o relacionados con las variables que usted vaya a manejar en su estudio. Si usted va a hablar sobre electricidad, sobre corriente, sobre potencia, pues entonces busque otros estudios que hayan realizado este tipo de ejercicios, ¿vale? Perdón. Entonces, como estado del arte, nosotros lo podemos llamar, o muchos lo conocen como antecedentes de la investigación, otros lo llaman como revisión bibliográfica, que es, ya lo dijimos, es una investigación documental a partir de la cual se recupera el conocimiento acumulado sobre un tema de estudio que busca un estado del arte, determinar el estado con el que se encuentra un problema de investigación. O sea, determinar qué es lo que está pasando a partir de ese punto o qué otros estudios se empezaron a desarrollar. Entonces, miren que aquí tenemos digamos, muy estructurado un mapa conceptual donde me dice que el estado del arte es una investigación documental cuyo objetivo es recuperar y trascender del conocimiento acumulado sobre el estudio de un tema específico. Y cuando nosotros decimos, ¿para qué me sirve el estado del arte? Este me sirve o me posibilita, en este caso, la comprensión crítica del conocimiento de un fenómeno, con el fin de generar nuevos conocimientos y comprensiones. O sea, para eso le sirve el estado del arte, es como su punto de partida para crear su propio conocimiento. ¿Y qué permite? Adoptar o desarrollar una perspectiva teórica a partir de qué? De una revisión documental, de un análisis crítico, de una interpretación de documentos, textos, artículos, revistas, póster, capítulos de libros, ¿cierto?
páginas web que se han trabajado, que han orientado o han informado respecto a un tema. ¿Qué se necesita para crear este estado del arte? Unas fuentes bibliográficas muy certeras, muy adecuadas. Yo a ustedes les envié un link de la profe Paola, ¿cómo es? Bueno, Paola se llama, que es un docente de ingeniería ambiental, que da unos ítems sobre encontrar información bibliográfica. Y entonces ahí yo les envié para que ustedes lo miren, y ella nos hace como o sea, da unos parámetros de cómo encontrar información legible. Entonces le dice, bueno, entra al Google Scholar, si quiere encontrar una información puntual, entonces que sea, no sé, energía fotovoltaica en universidades. Entonces usted le coloca, entre comillas, energía más fotovoltaica más universidades, entre comillas, y él le va a buscar información que hay en la web y le va a encontrar cuál artículo dice esas tres palabras, ¿vale? Textos o autores que han trabajado en el tema de investigación. Por eso es importante que ustedes tengan la asesoría de un docente que sea experto en el área, que conozca algo del área, que lo pueda orientar, que le diga, ve, que yo antes ya había leído y conozco que la energía fotovoltaica, la persona que ha venido trabajando o la universidad es tal, ¿cierto? Pues bueno, el estado del arte responde a esa pregunta: ¿en qué momento se encuentra la investigación con respecto al problema en investigación? Pueden ser que en algunos casos ustedes no sean los únicos, sino que a la par están otras personas indagando sobre el mismo tema. O sea, podemos decir, si yo estoy hablando sobre energía fotovoltaica en la universidad, ¿cuántas universidades hay en Colombia? Y de todas ellas que tienen grandes falencias o fortalezas del ambiente, de infraestructura, me imagino que alguna de esas ya tuvo que haber hecho algún proyecto para implementar este sistema, por lo menos para iluminar pasillos. Ah, bueno, pero lo han hecho, ¿cierto? Implica leer para crear un estado del arte, un ejercicio de lectura, de análisis, de selección de algunos términos que sirvan como referencia para una futura investigación. Por eso, chicos, es importante que ustedes hagan este ejercicio de documentarse. ¿Para qué me sirve? Me enriquece la investigación, me amplía el conocimiento sobre el tema y me ayuda a repetir. Bueno, esto ya lo habíamos leído en la parte superior. Este sí es importante, ampliar el conocimiento sobre la temática o sobre el problema. Muchas veces ustedes llegan y dicen, no, profe, es que no sabemos cómo hacer el problema de investigación. Y nos quedamos dando vueltas en el problema y redactamos mal o escribimos mal. Y simplemente es por el hecho de que no hemos leído. Si nos damos el trabajo de buscar esta información, por eso yo les decía que el estado del arte no es un proyecto, es un producto final, sino que debe hacerse a la par con el desarrollo del problema. Usted en el estado del arte perfectamente puede identificar cuántas investigaciones han hecho sobre el tema. Y eso es lo que pasó cuando hicimos con este chico, con Pantoja, que él quiere trabajar la parte de la máquina para hacer empanadas. Y él simplemente estaba escribiendo lo que él pensaba o lo que le habían dicho. Pero no, nos dimos el trabajo de buscar algunas informaciones, algunos proyectos, y eso que no hicimos el trabajo completo, no sé si él lo haría dentro de su casa, ¿cierto? De descargar, de sacar toda esa información, porque es que no, yo los oriento, pero ya está en usted en descargar toda esa información, de leer, a ver, ¿qué problema tuvo? Ah, este tuvo este problema, acá identifico este otro problema. Yo lo que hago es sintetizarlos y los articulo para mi nuevo problema. Entonces digo, listo, paso está pasando que hay un desabastecimiento no sé, de empanadas por falta de productividad, como lo mencionó tal persona, que hay hay un aumento de costos porque es manual, como lo dijo tal persona. Y así yo lo voy articulando, lo voy estructurando. Entonces, por eso se trabaja
a partir de contenidos, bueno, simplemente los vamos a dejar ahí, que son investigaciones similares o del mismo tema. Ustedes tienen que buscar. Y lo que hace es verificar qué es lo que se ha estado generando o cómo se ha venido trabajando ese tema. ¿Qué se busca consultar, por ejemplo? Uno busca tesis o trabajos de grado o también puede buscar publicaciones académicas. Entonces, miren, yo no tengo que irme para hacer un estado del arte a consultar en una página web o consultar una revista que no sea de impacto académico, sino que yo tengo que analizar otro tipo de proyectos. No es porque el vecino me dijo, porque mi primo me dijo, o porque mi abuela lo sabe, no. Yo tengo que basarme en articulación de documentación científica. Elementos que se deben tener en cuenta, métodos y técnicas utilizadas. Yo no voy a leer, no voy a descargar un artículo solamente por ponerlo. Usted tiene que identificar qué ellos cómo hicieron o cómo llegaron a ese procedimiento. Por eso tienen que ustedes ser tan lectores de este estado del arte que para plantear su propia metodología tiene que saber pues algunos pasos que han hecho otras personas. Porque ¿cómo voy a plantear una metodología de trabajo, de investigación o de desarrollo si no sé cómo lo hicieron otras personas? Ah, que en otros hicieron unos planos. Bueno, yo voy a tomar esa opción, voy a hacer unos planos. Ah, que otros hicieron la simulación. Lo que yo te digo, ¿cómo es? David Gómez. Tú me dices, quiero hacer que por presupuesto no creo que vaya a construir la máquina, sino que voy a hacer simulación. Busque qué otros proyectos han hecho simulaciones y dése cuenta, porque a veces dice el estudiante, bueno, ¿y cómo hago una simulación? Dígame usted. No, es que yo no lo digo. Usted tiene que consultarlo cómo hicieron otras personas una simulación de un proceso productivo. Y ahí usted va a identificar, que ellos utilizaron un simulador X o un simulador Y, que es costoso, que sí se puede o que no se puede. ¿Para qué? Para que ustedes lo tengan como referencia. Tienen que tener unas concepciones teóricas ya usadas. O sea, hay unos patrones que a usted le dice cómo hacer el proceso, en este caso, de adquisición o conversión de energía solar a energía eléctrica. Usted no se lo va a inventar, eso ya está establecido. Pero usted debe saber con qué teoría debe articularse. Que el proceso de fermentación de la cerveza tiene una teoría, sí, ya tiene una fundamentación. O sea, eso ya no es desconocido. Usted puede saber en qué consiste el proceso de elaboración. Lo que sí debe hacer es, bueno, cómo lo puedes conceptualizar a ese proyecto y qué otro aspecto se va a tener en cuenta, qué resultados se tuvo, ¿cierto? ¿Qué tal si yo me pongo o uno se pusiera a hacerles o a solicitarles una matriz con esta información? Entonces, título del proyecto, autor, año del proyecto, qué problema ellos tuvieron, cuál fue el objetivo, qué tipo de trabajo, si es tesis o documento de grado, cuál es la referenciación bibliográfica, cuál es la editorial, en qué revista se publicó, cuál fue el método técnico utilizado, qué concepciones teóricas ellos tuvieron en cuenta, cuáles fueron los objetivos. El estudiante, mejor dicho, aquí se aloca. Entonces, lo que debemos hacer es muy puntual. Solamente se pide, ¿cómo se llama? Autores, título, objetivo y como el aporte o las conclusiones. Aquí nos dice cuál es ese procedimiento para redactar unos antecedentes o para tener como esta información. Entonces, usted hace una búsqueda, una organización muy minuciosa. Para eso le dicen, utilice base de datos, ¿cierto? Y organice esa información que ha descargado en documentación o en carpetas. Saque los que son nacionales y los que son internacionales o los que son locales, que también puede funcionar. Entonces, así usted puede tener una información detallada.
haga un análisis o una síntesis de esa información, resuma tanto metodología, base teórica como resultados. Resuman, o sea, el ejercicio es leerlos. O sea, uno que bueno fuera hacerles un examen de decir, listo chicos, ustedes presentan un estado del arte, díganme cuál fue la metodología de cada uno de ellos. No, profe, es que usted nomás dijo que debemos poner los objetivos y los resultados, pero entonces no han leído, ¿cierto? Es por eso que se hace este proceso de investigación. Ahí está el ejercicio investigativo, que usted tiene que darse la tarea de verificar qué han hecho y cuáles fueron esos aportes. Y luego los puedo redactar al estilo APA o de las normas APA. Aquí hay una, ¿cómo se llama? Una especie de matriz que a mí me sirve de referente, donde usted pone el año y el autor. Bueno, no le tengo aquí digamos, el título, la fuente, o sea, de qué fuente es, si es nacional, internacional, o si quiere se pone localización, o si quiere se pone si es libro, revista o artículo o tesis. De cualquiera de estos yo voy a sacar los objetivos, o sea, cuáles fueron los objetivos que hicieron, en qué consistió el diseño para ellos, o sea, cómo llegaron a esa estructura, o sea, la parte metodológica. Que esto no se les pide, pero bueno, yo lo tengo que tener en cuenta. La localización o la muestra, bueno, qué tipo de localización ellos se enfocaron, ¿no? ¿A quién fue dirigido? ¿Qué instrumentos ellos trabajaron? Herramientas, software. Y uno les pone así y el estudiante a veces se pone bravo. Y es lo mismo para ¿cómo se llama? Su metodología. Es colocar, bueno, ¿con qué trabajaron? Ah, si hicieron una simulación, ¿con qué hicieron? Que si hicieron, implementaron un sistema, ¿cómo se llama? El fotovoltaico. No es solamente llegar a plantear el diseño y decir si esto funcionó, no, qué instrumentos se necesitaron para identificar. Entonces, pues resulta que un grupo trabajó con no sé, un inversor o una batería de tal forma, el otro utilizó una batería de tal forma y el otro utilizó otra batería de tal forma, de tal manera que yo cuando identifique esto, cuando resuelva mi diseño, que yo deba plantear qué tipo de batería voy a hacer, pues yo lo que hago es poner a consideración estas tres baterías y hago una evaluación desde mi contexto, cuál podría servir, que por costo, por utilidad, por vida útil, por facilidad de trabajo. Ahí es donde yo tengo que identificar. Y finalmente, pues los resultados que ellos obtuvieron. Entonces, aquí nosotros los vamos a referenciar. Es por eso que nosotros tenemos como ese marco estado del arte. Voy a hablarles algo como del marco teórico, que ya sería como esa segunda parte que nosotros, bueno, ya la hicimos, ¿cierto? ¿Y para qué me sirve el marco teórico? Como para identificar toda esta estructura y ya no volverla a mirar. Entonces, el marco teórico me permite ubicar el tema dentro de un conjunto de teorías existentes. Se debe precisar en qué corriente de pensamiento se inscribe cuando es un ejercicio, perdón, investigativo, ¿cierto? Ya el cuerpo pide pausas activas. También me permite el marco teórico describir cada elemento de la teoría que va a ser directamente desarrollado o va a ser utilizado en el proceso de investigación. Entonces, si yo estoy hablando del ejercicio de la energía fotovoltaica, pues yo tengo que mirar qué temas son relacionados a energía fotovoltaica. Entonces, energías alternativas, tipos de energía fotovoltaica, forma de funcionamiento de la energía fotovoltaica, tipos de conexión de la energía fotovoltaica, cuál es la capacidad máxima, relación y beneficio, tipos de paneles solares que existen, tipos de inversores, cómo es el sistema de almacenamiento de la energía.
¿cierto? Cómo se hace un proceso de distribución, si se manejan las famosas UPS y bueno, toda esa información relacionada al funcionamiento de este tipo. ¿Por qué? Porque puede ser que me diga que no, que un sistema fotovoltaico de calidad o garantizado y se identificó en Barranquilla, que es muy buena, que se instala en la Universidad del Atlántico y tuvo una característica que produce tanto voltaje o tantos watts, bueno, ustedes son los expertos en ese tema de energía. Entonces uno dice, uy, qué interesante, ve, yo lo quiero transcribir para acá, para mi contexto. Pero ¿qué sucede? Uno tiene que identificar cuál es la iluminación o las horas sol en el día que tiene Barranquilla y cuál es la intensidad lumínica o solar que hay en Pasto. ¿Será que es la misma? Entonces puede decir, no, es que allá se adaptó unos paneles que tienen mayor captación y es por la zona. Ah, bueno, entonces la pregunta es, bueno, y si eso está sucediendo, ¿por qué nos remitimos a presentar energía fotovoltaica en una universidad que tiene garantizado o puede pagar los servicios de energía normales? ¿Por qué no plantear en unas condiciones similares como puede ser en el Remolino, donde el tema de la energía es muy escaso, no hay tanta agua y con eso yo pueda generar otro tipo de investigaciones? Ah, ¿de dónde saca eso? Pues de la parte del marco teórico. Por eso dice que la teoría nos da la oportunidad de aproximarnos a los fenómenos cotidianos de una manera rigurosa y nos permite generar una mayor conciencia acerca de lo que representa para nosotros. Vértigo. Entonces, miren, existen múltiples teorías. La teoría es una explicación sistemática de por qué ocurren los fenómenos. Entonces usted tiene que, si va a hablar de la energía, de la producción de empanadas, ¿cierto? Eh, Tiene que explicar el fenómeno de por qué la masa se extiende o permite hacer ese proceso. Y eso que se conoce, eso es un proceso de reología, la propiedad que tienen los elementos o los materiales de estirarse y de volverse a acoplar. Entonces, si yo voy a hacer una máquina, yo debo conocer este concepto, porque esa reología necesita, como voy a hacer el proceso de sellado de la empanada, ¿cierto? Yo debo aplicarle una resistencia, una potencia, un sistema neumático. ¿Y cuánto va a ser eso? Entonces usted tiene que sacar los cálculos. Así que, señor Sebastián, si está ahí escuchando, ahí es donde viene ya el proceso de, bueno, pasamos la primera etapa y ahora, ¿cómo lo voy a construir? Después no es que vaya a llegar a decir en la etapa ya de la construcción, no veas que yo eso no tuve en cuenta y está muy caro comprar un cilindro, un pistón, o está muy caro comprar un compresor. No, pues si usted se compromete en este momento, pues con eso tiene que cumplir, ¿cierto? Por eso es un ejercicio muy consciente con su asesor. La teoría es una serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. Cuando hablan de la parte de termodinámica, que yo voy a hacer un dispositivo que va a hacer la captación de calor. Bueno, ¿qué sistema termodinámico voy a manejar? Entonces, bueno, voy a recibir una energía a través de un proceso de convección o de conducción, pues va a hacer contacto con el material y va a calentar ¿cómo se llama? El aire que va a circular al interior de ese. Y bueno, ¿y qué tipo de material va a utilizar? No, es que según la termodinámica o las leyes térmicas, dicen que los mejores materiales conductores de temperatura están el cobre, el tal, el tal, tal. Entonces, según eso, pues yo no voy a decir, no, es que quiero meter un tubo de caucho. No, no se puede. O uno de vidrio, porque pues hay unos fenómenos que ya vienen determinados. Sirve para entender la realidad, sirve para explicar esa teoría. Usted la entiende, entonces cuando dice voy a trabajar un proceso de mucílago de café, de limpieza,
o un lavador vertical de café, yo debo de determinar cuál es el proceso. Esa es una teoría. ¿Cuál es el proceso de lavado? ¿Por qué? Porque si no, se fermenta, se genera una pudrición en la cáscara, en eventos posteriores ya la tasa o el proceso de torrefacción va a cambiar, entonces hay que generarle este tipo de limpieza o de lavado. Ah, bueno, pero es que usted ya entiende la opción para poder explicar esa teoría. O sea, yo no puedo decirle a usted, señor Camilo, usted que va a hacer el sistema de purificación de agua lluvia, que le ponga solamente un sistema de monitoreo y medición de pH. No, usted tiene que entender cómo es el proceso de limpieza y para qué sirve. O sea, qué tipo de procesos yo puedo articular, o sea, ¿por qué se mide el pH? ¿Qué pasa si no se mide el pH? Dependiendo de las zonas. Ah, que hablan de lluvia ácida, entonces, ¿qué es la lluvia ácida? ¿A qué se debe? ¿Sí? ¿Cuáles son las razones de esa lluvia ácida? ¿Y por qué yo necesito transformarla? Entonces, ahí yo la puedo entender. Por eso me dice que el marco teórico que ustedes acaban de hacer o que lo están desarrollando es un análisis sistemático y sistémico de las principales teorías que explican el tema que ustedes están investigando. Por eso les digo, hablen de la parte macro a lo micro. Si usted me dice que va a investigar en la parte del deep learning, pues entonces hábleme sobre el deep learning, en qué consiste, cómo funciona, para qué sirve, cuál es el objetivo de ese deep learning, que si usted me va a hacer un dispositivo que sea ergonómico, anatómico, que vaya orientado como hacia la parte de la bioingeniería, o sea, de la salud, o que vaya hacia la recuperación de algún paciente, de algún análisis postural, bueno, usted tiene que entenderlo. Por eso yo siempre les digo, cuando usted plantea un proyecto y lo está construyendo, usted se va a convertir en experto en ese tema. Usted no es que lo va a aplicar porque sí, ¿cierto? Que usted se va a encargar de crear, es que no, es que yo no, a mí no más me interesa desarrollar el dispositivo para sembrar papa. Bueno, pues si usted lo va a hacer, ¿cierto? Pero usted debe encargarse por lo menos de tener una teoría de cómo se hace un dispositivo. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasos debe tener en cuenta según ustedes los ingenieros mecatrónicos o los mecánicos que manejan esas teorías de diseño de máquinas y diseño mecatrónico? Norton, ¿qué les dice? ¿Cuáles son los pasos para llegar a desarrollar una propuesta o desarrollar un dispositivo? Eso es su teoría. ¿Sí? ¿Para qué sirve el marco teórico? A ustedes les permite decidir sobre qué datos serán captados y cuáles son las técnicas de recopilación o recolección de información más apropiadas. Bueno, en este caso, algunos pueden ser que no las vayan a desarrollar porque están orientados como a un desarrollo tecnológico, pero si usted va a identificar la parte como en la parte del deep learning, que le dice qué tipo de datos van a ser captados, donde usted identifica cuál es la muestra y dónde se va a aplicar ese estudio, pues tiene que hacer diferentes tomas, muestras, análisis. ¿Por qué? Porque a partir de esto le va a dar a usted la información de cómo presentar esa metodología. Sugiere pues las guías de investigación, o sea, cuáles son los diferentes tipos de investigación. Usted puede identificar que en algún momento se desarrolló un trabajo que sea tanto teórico o que sea práctico, que trabajaron un enfoque cuantitativo, fue cualitativo o fue mixto, porque usted según eso va a decir, mi enfoque va a tener esta característica. Me permite conducir o cuestionar o reformular un problema de investigación. Miren que ustedes pueden, a partir de ese marco teórico, decir, ve, yo estoy haciendo mal esta parte. ¿Por qué no replanteamos? Miren que uno dice, mi problema es este, pan. Identifico la teoría y ustedes encuentran que la teoría hay un punto bien importante que le dice que todo el agua debe, para cualquier actividad, ¿cierto? Debe tener un proceso de desinfección.
Y uno dice, bueno, ¿y por qué no ponen que falta un proceso de desinfección? ¿Por qué no se van por ese lado? Ah, bueno, puede servir, ¿cierto? Orienta al investigador en la descripción de la realidad observada y por su posterior análisis, delimita como el área de investigación, sirve como base para formular tanto hipótesis como manejar variables, los que están trabajando investigación aplicada, me permite homogenizar más cómo es el lenguaje técnico y unificar criterios y conceptos básicos. Por eso uno les dice, usted debe conocer, si me dice que va a utilizar el Machine Learning o el Deep Learning a través de un entrenador de visión artificial y requiere una cámara de tal y te va a hacer una modificación o una adquisición de datos, bueno, pues entonces identifíqueme como en ese concepto en qué consiste o cómo funciona la adquisición de datos y con qué software se lo debe utilizar, con qué computador, con qué cámara. Entonces, eso es la importancia. Bueno, ¿qué reglas se las tiene en cuenta para hacer tanto como el marco teórico como el estado del arte? No buscar en un solo lugar. Los estudiantes están, o sea, no los estudiantes, todos estamos acostumbrados a que si nos dicen una información, buscamos y lo primero que salga, de ahí nos cogemos. ¿Cierto? No, hay que buscar en diferentes lugares, o sea, busquen una base de datos, busquen en una biblioteca, busquen otras universidades. Todas las fuentes son posibles, son importantes, o sea, no hay ninguna fuente que le diga que no, o sea, no se limite a a un solo proceso. Al encontrar información se debe comprobar si es útil, porque pueden haber informaciones o documentos que a veces nos confunden, ¿sí? Hay textos que solo sirven para encontrar otros textos. Yo por eso les digo, cuando a veces hacemos una revisión, les digo, tomen el primero. Profes, que no hay más. Tome el primero que encontramos. Vámonos a la bibliografía y veamos qué información encontró. Y de esa bibliografía nos retomamos. Y ahí puedo ya tener ya más información. O sea, yo no podría llegar a decir que, y perdón la expresión, decir que voy a aplicar una máquina para hacer empanadas y mi problema es decir, no, es que a quién no le gustaría comerse una empanada con ají. No, lo que yo debo hacer es decir, ¿qué es lo que está pasando en la empresa? O sea, no, ¿por qué? Porque es que yo no tengo que buscar el primer texto que diga a quién le gustan las empanadas, no, sino que a dónde me está llevando esa información. Se debe cuidar la fiabilidad de los documentos, que sean fiables, que sean verdaderos, que se pueda distinguir entre algunos hechos y algunas opiniones. Debe preferir fuentes que enseñen sobre más del tema, o sea, que tengan mayor referenciación teórica, que tengan unas fuentes de consistencia, que sean cercanas al planteamiento, que sean semejantes al método que usted quiera utilizar, que sean más recientes, importante, hay autores, no sé, el profe Edison Viveros, el profe Tito, él es de los que cuando evalúan, a usted le dice, esa referencia tiene más de 5 años, y él se la manda a cambiar. Y no es llegar a cambiar el texto, tiene que usted buscar un nuevo texto que diga algo similar, ¿cierto? Y ahí plantear esa referencia. Entonces, miren, cuídense con eso. No, es que yo encontré una tesis y esa tesis cita del 95. No, pues es que eso ya son hace 15 años. No, búsqueme en los últimos años qué universidades o qué proyectos han trabajado en energía fotovoltaica en los últimos 5 o 4 años. O bueno, los 8, ¿cierto? Recientes. Que implique investigación empírica, o sea, que necesite esa referencia, una recolección y análisis de datos y que sean rigurosas. ¿Quién nos lo dice? Hernández, Fernández y Baptista 2010. Cuando yo hago esa elaboración de ese marco teórico, ¿qué debo hacer? Al igual que el proceso del estado del arte. Recopilación de la información, o sea, traigo resultados, comentarios, ideas, evalúo esa información que encontré, que se centre en el problema, que no vaya a divagar en temas que no sean
pertinentes al que yo voy a trabajar, que yo pueda organizar esa información a través de un método de mapeo. Entonces, por eso el asesor le tiene que decir, bueno, vamos a hacer un mapeo. O sea, que yo que les recomiendo, les digo, y a ustedes les había dicho, hagamos una lluvia de ideas. Si usted se reúne con su compañero, con su asesor, empiecen a soltar información, como decimos, soltemos ideas, soltemos carreta, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué temas deberíamos consultar? Si yo voy a trabajar Deep Learning, no solamente voy a hablar del Deep Learning. O sea, ¿eso qué me lleva? Me lleva a análisis de datos, a adquisición de datos, a un Machine Learning, me lleva a lo de Big Data, me puede llevar a lo que es las industrias 4.0, mejoramientos y toda esa serie de circunstancias yo las voy a tener en cuenta. Y luego hacemos el desarrollo del marco teórico. Entonces, por eso usted va desarrollando ese esquema y va incluyendo las referencias. Muchachos, no es llegar a tener un marco teórico, y eso ya les voy a decir. Si yo tengo el primer texto, que solamente el primer párrafo cité a una persona, y en el segundo vuelvo a citar al mismo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy copiando. Porque solamente dicen, no, profe, es que esa información estaba en Reyes. Pero, pues, o sea, no hay otro autor que hable de lo mismo, no hay otro autor, o sea, ¿usted qué hizo como ejercicio investigativo? Entonces, ya les digo, esas referencias deben estar, si en un texto, en un párrafo hay una sola referencia, en el siguiente jamás se lo debe mencionar. ¿Por qué? Y cada vez que yo tome una idea, o sea, una idea que es un conjunto de palabras o es una oración que tiene, ¿cómo se llama? Tiene un objeto, tiene un verbo, tiene una finalidad y da una orientación de lo que quiere el autor, que usted la puede tomar y la puede parafrasear. Y empieza la idea con mayúscula y termina en punto. O sea, miren que esto es algo básico de gramática, ¿cierto? Ah, listo, ya tengo una idea. Un párrafo no es una idea. Dentro de un párrafo se construye con una idea principal y unas ideas secundarias o unas ideas complementarias. Y entonces ahí vienen los signos de puntuación, el punto y coma, la coma, ¿cierto? El de exclamación, entre paréntesis, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo estoy construyendo un texto. Entonces ya en esa misma de recopilación, yo sí voy a estar también muy riguroso, voy a verificar que esa referencia cumpla, ¿cierto? Y tampoco me voy a dar el trabajo de estársela cambiando. Si antes se cometía ese error, ahora ya no. Ahora simplemente le marco en rojo y usted sabe que ya está. O simplemente se pone el comentario y se le dice, esto no va así. El método de mapeo, bueno, usted ya se lo hace, identifica definiciones, dimensiones, mediciones, modelos. Bueno, aquí estoy de cada uno de lo que se va trabajando, ¿cierto? En las definiciones es como dar esas percepciones o conceptos de qué es lo que se va a trabajar. En esta casa, en la parte del dimensionamiento para construir o hacer un método de mapeo del marco teórico, pues nosotros lo que vamos a hacer es identificar más de 85 informaciones se puede considerar, o sea, lo que esto hace es, hay unos software también muy interesantes donde nosotros podemos articular los artículos y los vamos colocando y él empieza a juntarlos en ese mapeo y le va diciendo cuáles artículos tienen mayor palabras en comunes o tienen un tema en común y empiezan a mirar cuál es ese tema que todos comparten que son muy válidos. Igual, bueno, que esta parte de los instrumentos y los modelos. Bueno, esto de los índices no lo vamos a trabajar. Y la parte del marco conceptual. ¿Qué es el marco conceptual? Pues simplemente es llegar a hacer la definición de qué es de qué términos se van a trabajar o se van a emplear con mayor frecuencia a lo largo de su proyecto.
O sea, miren que en la teoría ustedes hablaban de esas leyes o de esa información de cómo es el funcionamiento, ¿cierto? De cómo se transforma la energía solar a energía eléctrica, pero acá ya el marco conceptual va a ser un concepto, o sea, va a ser eh, una serie de definiciones o de términos que usted los va a utilizar. Ejemplo, inversor, porque hemos estado hablando de la energía fotovoltaica o de tantas, o panel solar, pues usted tiene que decir lógicamente, un panel solar es un equipo que consiste en esto y tiene estas características y tiene estas mediciones y tiene este costo y funciona de la siguiente manera y existen diferentes tipos de paneles solares, hay unos que tienen unas características y se puede tomarlo como estos otros, pues hay múltiples opciones, solamente hablar del panel solar. Entonces, por eso nosotros decíamos, podemos funcionar perfectamente el marco teórico y conceptual, porque usted puede hablar del proceso de extracción de toma de energía solar, de transformación, y que para esa toma se necesita un panel solar que consiste en, y lo describe ahí mismo, ¿cierto? Si quiere como interrumpir esa teoría, pero pues va dando como esa orientación. Entonces usted mire que son términos o conceptos que los va usted adecuando dependiendo de la teoría y a su enfoque individual. Es una evolución desde del objeto de estudio, puede tener, o sea, es esta construcción de esa identificación. Yo por eso en la estructura les había planteado, pongan el marco teórico, el estado del arte o el estado conceptual, o en algunos textos usted encuentra el estado del arte de primero. O es más, ustedes en algunos textos van a encontrar el estado del arte como si fuera un capítulo completamente independiente. Y ponen marco teórico, contextual, conceptual, ¿cierto? Histórico, o contextual. Esto es importante, es que aquí lo toman como histórico, se lo puede tomar como histórico desde la parte, o podemos llamarlo perfectamente contextual. ¿Qué es esa evolución o el desarrollo del objeto de estudio? Y puede tener diferentes puntos de vista. Es una descripción de la evolución histórica o también de la identificación contextual del proyecto. ¿Qué hacemos? Decimos, voy a trabajar en la Universidad Mariana. Perfecto, ¿cierto? Que voy a trabajar lo de energía fotovoltaica. Ah, bueno. Entonces, hábleme como de esos antecedentes ahí, o sea, bueno, diga, se va a hacer en la Universidad Mariana, que está ubicada en San Juan de Pasto, es una institución privada que tiene tantos años de historia, aproximadamente tiene tantos estudiantes. Mire que está hablando desde ese contexto. ¿Cierto? Está dando parte de como de esa teoría histórica. Pues no me van a llegar a decir que se fundó en tal año con el Instituto Mariano y que las monjitas llegaron y que propusieron tales facultades. No, porque pues eso hace parte, sí, ya de un complejo más histórico que si lo quieren hacer, bueno, está muy bien, pero pues va a llevarse mucha más información. La otra es hablar como muy puntual de qué consiste y que si lo y que van a aplicarlo en la parte del bloque, lo que yo les decía, entonces hablen del bloque. Entonces ya se habló de la universidad que tiene tantos estudiantes y que tiene constituida la universidad en su infraestructura tantos bloques entre los que se encuentra tal bloque, ¿cierto? Que tiene esa capacidad, que tiene tantas aulas, tiene tantos dispositivos, tiene una superficie para poder ubicar esos paneles solares. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que identificar. ¿Cierto? Porque usted me dice, no, es que sí lo vamos a poner para el bloque para el bloque San José, pero el bloque San José es todo el bloque San José. Y en el bloque San José, que ustedes digan, vea, vamos a cortar ya el suministro de energía para que esté funcionando con energía solar, es bacanísimo. Pero en la parte inferior tiene un motor, una motobomba para la parte de incendios. Y eso es un motor, creo que no sé si es bifásico o trifásico y que no sé cuántos caballos tiene, pero es un motor gigante. Mi pregunta es,
¿Será que los paneles solares son capaces de adquirir? No, es que ese no se lo tiene en cuenta. Qué pena, pero eso hace parte del inventario del bloque. Entonces, si usted plantea un proyecto para esa característica, tiene que cubrir con todo. O solamente decir para iluminar áreas comunes. Ah, bueno, cambia. Entonces, miren cómo se va contextualizando y por eso es importante conocer dónde es el objetivo. Y finalmente, pues se termina con el marco legal, donde se manejan normas de carácter general, obligatorias dictadas por el gobierno o normas jurídicas que incumben al proyecto. Entonces, usted tiene que determinar qué normatividad existe frente a su proyecto. Este se los maneja de manera opcional, ¿cierto? Pero en algunos casos es vital tenerla. Si voy a hablar de calidad de agua, pues yo tengo que conocer alguna norma que sea emitida por el gobierno donde le diga, vea, la norma es de tal. Usted tiene que generarse a estos lineamientos. Si usted va a hacer un proceso de utilización de un equipo, o sea, ustedes dicen, vea, es que yo voy a crear una máquina, no sé, para pelar papas, listo. Pero hay una norma que le dice que todo alimento que entre en contacto con una superficie, esta debe estar en acero inoxidable. Ahí tiene que mostrarlo, tengo que mirar a ver cuál es esa norma que usted está basándose para poder crear su proyecto. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esto, miren, ahí está la bibliografía de la información que tomé. Cuando ustedes encuentran ya esta información, ¿cierto? Dejamos de presentar.